Bendito sea el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor aquí en Palabra de Fuego, una iglesia de unción, una iglesia de poder. Amén. Y también a nuestros amigos y amigas y a nuestros hermanos y hermanas que nos siguen a través de los medios. Un saludo amoroso en Cristo Jesús, una bendición que yo sé que no es simplemente una palabra efímera, sino que es una realidad. Todo lo que bendigas será bendito. Yo te bendigo en el nombre poderoso del Señor Jesús, y que la bendición que tiene esta palabra te alcance para bien, te alcance para salvación, te alcance para salud, te alcance para fortaleza, para gozo, para paz y para confirmación de la voluntad de Dios en tu vida y en las vidas de cada uno de nosotros. Estamos continuando con el tema que iniciamos el domingo pasado acerca de el trato de Dios con Israel y lo que en el Antiguo Testamento se esconde, podemos decir, en símbolos y en figuras que son abundantes y riquísimas, que nos declaran a través de una voz profética que no solo Israel está en el propósito de Dios para salvación, que no solo Israel está en el plan de Dios como su pueblo, pero que de todas las profecías y de toda la palabra que hay y de todo el propósito de Dios para el pueblo de Israel, hay un propósito más allá que va, valga la redundancia, más allá también del límite de Israel o del límite del pueblo de Israel. Es una bendición que va para todas las naciones, como está escrito: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Ahora, hay dos cosas fundamentales en cuanto a este tema. Y una es que hay quienes dicen, porque la Escritura dice claramente que Israel falló estrepitosamente. Israel falló absoluta y totalmente, le falló a Yahvé, le falló al Eterno. Israel fracasó estrepitosamente. Israel violó el pacto con Dios, con Yahvé, con el Eterno. No solo lo violó, sino que lo profanó. Israel profanó aquel nombre que Yahvé le había dicho a través de Moisés, que lo temieran, que lo santificaran, que no lo pronunciaran en vano. Israel no solo hizo vano el nombre del Señor, sino que el mismo Yahvé dice que su pueblo blasfemó, que su pueblo profanó su nombre, pisoteó su nombre entre todas las naciones a donde fueron, y no cumplió el propósito para el cual Dios lo había llamado. Entonces hay algunos que dicen, por este fracaso de Israel, que ya el Señor Yahvé, que el Eterno, que el Santo, que Yahweh desechó ya a Israel, que ya Israel no tiene posibilidad, que ya Israel prácticamente se condenó cuando crucificaron a Jesucristo. Dice que ya Israel no cuenta en el plan de Dios, pero eso no es verdad, eso no es cierto, como lo sabemos y como vamos a ver hoy. Pero el otro aspecto es el otro polo opuesto, que hay una corriente que hoy está resurgiendo, y esa corriente está planteando que Yahvé, que el Eterno, solo tiene un pueblo nada más. O sea, ellos dicen que no hay tal cosa como iglesia, que Jesucristo no vino a fundar ninguna iglesia,
Eso es lo que dicen ellos, que Jesucristo lo que vino fue a renovar el pacto mosaico. Ellos arguyen una serie de escrituras y una serie de interpretaciones de los escritos sagrados, por los que se atreven a afirmar que lo que Jesucristo vino a hacer, vuelvo y repito, fue a renovar el pacto mosaico con su pueblo, y que su pueblo hoy sea literalmente descendientes de Israel o no descendientes de Israel, son solo un pueblo que están bajo una misma ley y bajo los mismos mandamientos. Y esto también es algo totalmente equivocado. No hay tal cosa como esa. Aunque los maestros de esta corriente son bien aferrados, bien aguerridos, hacen gala de toda una serie de conocimientos lingüísticos, manejo del hebreo y del griego, y hacen toda una gala de interpretaciones de escrituras para sostener su pensamiento, que están totalmente descontextualizadas. Muchas gracias, hermana Cintia. Entonces, es importante porque proféticamente es una señal de los postreros tiempos. Es una señal de los últimos tiempos. Está escrito que en los últimos tiempos se amontonarían maestros que enseñarían conforme a sus concupiscencias. En los últimos tiempos, la escritura profética, la escatología nos habla de que, se moverán muchos espíritus de error y se levantarán falsos maestros que introducirán herejías aún dentro de la iglesia. Y estamos viendo que muchas de estas enseñanzas están arrastrando a cientos y cientos y miles de cristianos que se dejan llevar, porque estas gentes vienen con la Biblia y vienen según ellos, vienen con mucha Biblia. Y los cristianos piensan que porque vienen con la Biblia, entonces están diciendo la verdad. Pero ya sabemos que hasta Satanás le vino a Jesucristo con la Biblia. Hasta Satanás tentó a Cristo con el Salmo 91. Así que no es por el hecho de que vengan citando la Biblia en hebreo y citando la Biblia en griego y diciendo muchas cosas acerca de la escritura, necesariamente su teología es la correcta o están predicando la verdad. Una de las cosas que deseo dejar claro desde el inicio de este estudio, porque es un estudio, y hoy yo voy a hablar poco y voy a leer mucho, porque yo quiero dejar que la Biblia sea la que hable. Yo tengo muchas escrituras aquí que las voy a leer, y cualquiera puede decir, bueno, hermano, pero para leer yo me hubiera quedado en la casa leyéndola. Pero no es leerla por leerla, es leerla bajo una directriz, es leerla bajo una norma que pretende llevarnos al conocimiento de un objetivo. Entonces no es cualquier escritura la que vamos a leer, pero vamos a hacer, como dice Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el primer punto en torno a este tema que quiero dejar claro es que la Biblia hace una diferencia evidente, hace una diferencia, valga la redundancia otra vez, clarísima entre el pueblo hebreo, entre el pueblo de Israel y los que no son israelitas. Y hace clarísima la diferencia en un propósito de Dios para el pueblo hebreo, para el pueblo israelita, y un propósito de Dios para el pueblo que no son descendientes de Israel, como dice Pablo según la carne. Son dos propósitos radicalmente distintos. Hay un plan para Israel y hay un plan para los que no son israelitas en el propósito de Dios. Y vamos a comenzar desde el Antiguo Testamento en una profecía que señala al Nuevo Testamento, en donde ya se hace evidente esta diferencia. Y vamos a ir a Isaías capítulo 9,
No sé qué está pasando con mi garganta, si hay mucho polvo aquí o es el aire acondicionado, me disculpo. Isaías capítulo 9. Quería traer todas estas citas para no tener que andar buscando en la Biblia, en una lista, impresas en la computadora, pero se nos dañó la impresora. Se nos dañó la impresora y no hubo forma de que trabajara. Se endemonió la impresora. Vaya, gloria al Señor. Y no pude traer como quería toda la lista de todos estos pasajes impresa, pero aunque tardemos un poquito más, pero vamos a buscarlo. Isaías 9 dice así la palabra del Señor: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Esta es una profecía mesiánica. Es una profecía cuya escritura usualmente algunos ministros la utilizan para predicar en los tiempos de Navidad, o la llamada Navidad o la llamada Natividad, en donde supuestamente se celebra el nacimiento de Cristo, cosa que cronológicamente hablando ya sabemos que no es así. Pero es una escritura que se usa para predicar en esa época, porque señala precisamente el nacimiento de Cristo. Pero yo quiero hacer énfasis en otra cosa, no exactamente en el nacimiento de Cristo. Dice: pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado de Jordán, en Galilea de los gentiles. En Galilea de los gentiles. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Si usted continúa leyendo, y no lo voy a hacer aquí, lo puede hacer después en su casa, usted verá lo que le estoy diciendo, que esta profecía señala al nacimiento de Cristo allá en Galilea. Él nació en Belén de Judea, pero luego se trasladó a vivir en Galilea, y por eso se le dice el Galileo. Pero dice aquí, oh Dios mío, disculpas, tener que reprender en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Pero dice aquí, Galilea, Galilea de los gentiles. Ahora, si nosotros vamos a la geografía bíblica y si vamos a la historia bíblica, veremos que Galilea era una región dividida entre dos culturas. En Galilea estaba establecido un grupo de hebreos, un grupo de israelitas que mantenían su pureza de raza. Ustedes saben que desde el Antiguo Testamento el Señor Yahvé, el Eterno, le estableció a Israel que no se mezclara con las naciones a donde iban para conquistar la tierra prometida, que no tomaran hijas de paganos para sus hijos, que no se mezclaran con otras culturas. Y el Señor quería mantener a Israel puro para que no se desviara tras las costumbres de las naciones paganas, para que las mujeres paganas no desviaran el corazón de los hijos de Israel tras sus ídolos. Entonces siempre ha habido un remanente que se ha mantenido puro, fiel a sus principios, y había un remanente en Galilea que se mantenía puro, que mantenía pura su línea de sangre. Pero el otro grupo eran israelitas que había muchos samaritanos ahí, eran israelitas que habían mezclado su sangre con gentiles, y habían también gentes no necesariamente con sangre
hebrea, pero que habían venido sobre todo de las regiones de Grecia, de algunas regiones de Grecia, y habían venido de otras ciudades, de Antioquía, de Filipo y de otras muchas más, y se habían establecido en Galilea, y era la parte pobre de Galilea. Era una parte en donde vivía una clase baja, en donde las ciudades no eran populosas, no eran pomposas, y era de hecho una región despreciada por los hebreos, despreciada por los doctores de la ley. Los doctores de la ley despreciaban a Galilea, y aun cuando la mitad estaba poblada por judíos legítimos, puros, sin embargo ellos a todos los metían en el mismo saco, y despreciaban a Galilea, y decían que de Galilea, acuérdense, no podía salir nada bueno. Entonces, ¿por qué razón era esto? Porque ahí vivía la mayor parte de gentiles. Entonces aquí, cuando está hablando de esa tierra de Zabulón y de Neftalí, de que sería iluminada por un resplandor sobrenatural, está hablando del nacimiento de Cristo, y dice claramente Galilea de los gentiles. Es decir, aquí el profeta está diciendo, no es la Galilea de los hebreos, es la Galilea de los gentiles. Entonces está clara la diferencia entre hebreos y gentiles. Ahora vamos a Mateo capítulo 4 y versículo 15, donde está el cumplimiento de la profecía. Mateo capítulo 4 y versículo 15. Y aquí el evangelista recoge las mismas palabras cuando narra el cumplimiento de la profecía, el nacimiento de Jesucristo, y dice, o más bien, ya cuando Jesucristo había crecido, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, se estableció en Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón, de Zabulón y de Neftalí. Acuérdense que la profecía dice, oh tierra de Zabulón y de Neftalí, es decir, dentro de los límites de Galilea. Y dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Aunque los historiadores y los comentaristas bíblicos dicen que posiblemente Jesús no se estableció en la Galilea de los pobres, no se estableció en la Galilea de los samaritanos, no se estableció en la Galilea de los propiamente gentiles, sino que se estableció en la Galilea en donde habitaba este grupo de hebreos, de judíos que mantenían su pureza de sangre, y que de allí fue donde él comenzó a moverse. Vamos a leer también en Mateo capítulo 5, dije que ahí vamos a leer mucho, es un estudio bíblico. Mateo capítulo 5 y versículo 47 dice el Señor Jesucristo hablando, y acuérdense que estamos hablando de la diferencia por ahora. El primer punto es la diferencia que hace la Biblia clara entre hebreos y gentiles, porque vuelvo y repito, hay una corriente que dice que no hay tal diferencia, porque no hay tal iglesia, porque hay un solo pueblo, y ese pueblo es el pueblo de Israel, tanto el Israel biológico, genético, el Israel, para utilizar el término de Pablo, los israelitas según la carne, y el Israel espiritual, que son lo que dicen ellos y lo que es verdad, que dice Pablo, que las ramas que estaban en el olivo silvestre fueron desgajadas y fueron injertadas en el olivo original. Pero como dice la Escritura, que de ambos pueblos hizo uno solo, haciendo la paz mediante su sangre y mediante la cruz. Ellos no interpretan esta palabra desde el punto de vista
de la obra de Jesús en el Calvario, sino más bien la interpretan desde el punto de vista de que lo que hizo Jesús fue llevar a los gentiles, convirtiéndolos en israelitas espiritualmente hablando, y metiéndolos en el tronco de Israel para cobijarlos bajo la ley de Israel. ¿Sí me están comprendiendo? ¿Sí me estoy comunicando? O sea, están invirtiendo el asunto. Están haciendo el asunto al revés, ¿verdad? O sea, Cristo vino para desgajar las ramas del olivo silvestre, pero acuérdense que antes las ramas del olivo original fueron desgajadas. Y las ramas del olivo original fueron desgajadas, que es Israel, que son los hebreos, porque no creyeron en Cristo, porque no lo recibieron como el Mesías, porque lo rechazaron y lo mandaron a la cruz. Por eso esas ramas fueron desgajadas, y en su lugar los gentiles que aceptamos el mensaje de Cristo, que aceptaron en su momento el mensaje de Cristo, que seguimos aceptando el mensaje de Cristo, somos las ramas del olivo silvestre que fuimos injertados en el olivo original. Pero ellos dicen que esto fue para cobijarnos, vuelvo y repito, a todos bajo las mismas leyes de Israel, bajo el mismo pacto de Israel. Y es totalmente al revés. Esto fue así para cobijarnos a nosotros y a todos los hebreos que quieran, bajo el abrigo no de la ley mosaica, sino bajo el abrigo de la obra de gracia que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Algo alguna duda? No, ok, muy bien. Entonces, vamos a Mateo, ahí donde dice capítulo 5 y verso 47, dice el Señor Jesucristo: y si saludáis a vuestros hermanos, acuérdense que Jesucristo le está predicando, le está hablando a los judíos, le está hablando a los hebreos, a los israelitas según la carne. Porque ahora más adelantito vamos a ver cómo la primera mitad de su ministerio, más o menos, o la primera mitad de los 3 años y medio de su ministerio, Jesucristo no se mezcló con los gentiles, ni le predicó a los gentiles, ni quería hacer absolutamente nada, ni siquiera un milagro para los que eran gentiles, porque durante la primera mitad de esos 3 años y medio, Jesucristo fue a Israel. Jesucristo fue a Israel, porque Él vino primeramente para Israel. Acuérdense que dice: a lo suyo vino, y los suyos. No dice a los suyos vino, como dicen muchos evangelistas y predicadores. Ahora vamos a ver el texto, no dice a los suyos, dice a lo suyo, a lo de Él. A orar la redención, dice: a lo suyo vino, más los suyos, ahora sí, los hebreos de sangre, los hebreos, los israelitas según la carne, dice: más los suyos no le recibieron. Pero durante la primera mitad de su ministerio, Él fue a Israel, predicó a Israel, dio testimonio a Israel, se presentó y dijo: he aquí el cumplimiento de todo lo que estaba profetizado, he aquí el cumplimiento de todo lo que ustedes estaban esperando, pero ellos no creyeron y lo rechazaron. Entonces aquí todavía está en la primera mitad de su ministerio, hablándole a los hebreos, a los judíos según la carne, y diciéndoles: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, es decir, a los compatriotas, es decir, a los hermanos de sangre, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? Jesús le está hablando a los judíos, les dice que si saludan solo a los judíos, entonces dice: ¿qué bien estáis haciendo? Si eso también lo hacen los gentiles, solo se saludan entre ellos. Entonces está clara la diferencia que hace Jesús entre hebreos y gentiles. Hebreos son los israelitas descendientes de la carne de Abraham. Gentiles son todos aquellos que no somos descendientes según la carne, hijos de Abraham. Gloria al Señor. Vamos a ir a
a Mateo 10 y verso 5. Biblia, Biblia y solo Biblia, y hoy vamos a tener mucha Biblia, aunque a veces pues no sé por qué hay pentecostales que les encantan los mensajes esos de gritos y de saltos y de aleluya y de amén, y son mensajes emocionantes que a veces, primero a veces yo estoy con buena energía y en buena condición para poder predicar de esa manera. Ahorita no estoy para saltar mucho, ni para brincar, ni para gritar, gloria al Señor. Pero además de eso, pues no solo en el emocionalismo se mueve el Señor, ¿verdad? En la quietud y en el estudio tranquilo de la palabra, también ahí está el Espíritu Santo confirmando su palabra en nuestros corazones. Entonces, amén, vamos a tener mucha Biblia, gloria al Señor. Mateo 10, capítulo 5 dice: a estos 12 envió Jesús, y aquí está lo que les estoy hablando, de la primera mitad del ministerio de Cristo. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis. ¿Ve que está clara la diferencia? ¿Ve que está claro el señalamiento? Los gentiles son los que no son hebreos según la carne. Dice: y por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Samaritanos eran hebreos, judíos, repito, que habían mezclado su sangre con otras nacionalidades. Ahora vamos a Hechos capítulo 4 y verso 27. Hechos capítulo 4 y verso 27. Dice así la palabra del Señor: gloria sea al nombre poderoso de Jesucristo. Hechos capítulo 4 y verso 27 dice, hablando el escritor ahora sí, cuando crucificaron a Cristo, cuando se reunieron las gentes en contra de Jesucristo para mandarlo a la cruz, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Dice: Herodes y Poncio Pilato. Dice que eran romanos. Herodes y Poncio Pilato eran romanos, no eran hebreos, no eran judíos. Dice que se unieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles. Con los gentiles. Dice: y también el pueblo de Israel. Hace una clara diferencia. Se reunieron Poncio Pilato y Herodes con los gentiles y el pueblo de Israel. Una clara diferencia entre gentiles y los hebreos y los israelitas. Y Pablo hace notar claramente esa diferencia. Dice Romanos capítulo 9. Pablo hace patente esta diferencia entre hebreos y gentiles. 9 del 6 al 8 dice: no que la palabra de Dios haya fallado en el contexto está hablando del fracaso de Israel, lo que mencioné al principio. En el contexto está hablando de la violación que hizo Israel del pacto mosaico y de la profanación del nombre de Yahvé y todo eso. Pero Pablo dice, hablando de ellos, no que la palabra del Señor haya fallado. Y aquí es donde está la clara diferencia, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Los descendientes de Abraham son los israelitas según la carne. Sin embargo, Pablo habla de otros israelitas que dice, no por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Dice, voy a volver a repetir, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Verso 6 anterior, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, que hay israelitas
que no descienden de Abraham. Esto es algo extraño, porque ¿cómo puede ser israelitas si los israelitas son los que son hijos de Abraham? Pero Pablo dice que hay israelitas que no son descendientes de Abraham. Y dice también, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. O sea, está diciendo a la vez lo contrario, que no todos los descendientes de Abraham son hijos. Mire qué cosa tan tremenda. Mire, estudie la escritura, léala con detenimiento, porque aquí hay dos cosas, en estas dos frases hay dos cosas contrarias. Pablo está diciendo, no por ser hijos de Abraham son israelitas. Y ahora está diciendo, no porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Dice, pero no todos los que descienden de Abraham, o sea, no todos los israelitas son hijos. No todos los israelitas son hijos. Ni tampoco por ser descendientes de Abraham son todos israelitas. Gloria al Señor. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, aunque no sean israelitas descendientes según la carne de Abraham. ¿Y cuál es la promesa? No me voy a detener en eso porque hemos predicado mucho de eso, hemos enseñado mucho de eso. ¿Cuál es la promesa hecha a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál es esta simiente? Dice Pablo claramente, esta simiente es Cristo. Entonces Cristo es el que hace israelitas, aleluya, gloria al Señor. Cristo es el que hace israelitas a los que no son descendientes de Abraham, pero que son hijos. Pero a la vez Cristo es la piedra de tropiezo para los israelitas que son descendientes de Abraham, pero que tropezaron en Cristo y que cayeron y por lo tanto no son hijos aunque sean hebreos. No son hijos aunque sean israelitas según la carne, pero nosotros somos hijos aunque no seamos israelitas según la carne. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Hay una referencia notable a los romanos como gentiles. ¿Y por qué estoy enfatizando esto? Porque acuérdense que los de esta corriente judaizante dice que los que son de otras naciones que no son descendientes de Abraham fuimos hechos israelitas, y que ya dentro del pueblo de Dios no hay gentiles, que ya dentro del pueblo de Dios hay un solo pueblo que es Israel, dicen ellos. Y por lo tanto cobijados bajo una misma ley y bajo un mismo pacto. Esto no es verdad, esto no es cierto, porque hoy el pueblo de Dios está más conformado por gentiles que por hebreos, porque vamos a ver más adelante que los hebreos fueron endurecidos, estuvieron endurecidos, siguen endurecidos y seguirán endurecidos hasta un momento que por fin va a llegar la salvación a los hebreos, y ya lo vamos a ver, gloria al Señor. Miren Hechos, gloria al Señor. Mateo 20, 18, Mateo 20, 18, gloria al Señor. Mateo 20, 18. Mateo 20 y versículo 18, esto es muy importante. Jesucristo dijo, estudiad las Escrituras. Mire, los que son arrastrados hacia falsas doctrinas y los que son arrastrados hacia enseñanzas heréticas es porque les encanta andar escuchando predicaciones de gritos, de brincos y de saltos y de aleluyas, y no estudian la Biblia, se aburren y se cansan cuando hay un estudio bíblico conciso, sólido. Se aburren, se cansan, se duermen, se van, no lo quieren escuchar. Por eso no tienen fundamento, por eso no tienen raíces, por eso cualquier viento de doctrina los tuerce y los arranca y los lleva tras de sí, porque no manejan la Escritura. Para manejar la Escritura
No hay tanto que saltar, ni que brincar, ni que gritar aleluya. Hay que estudiarla, tener paciencia y meterse en la escritura. Paz de Cristo, no se enojen conmigo, gloria al Señor. Aleluya. Mateo 20, 18 dice Jesús, he aquí, dice Jesús, está en palabras rojas, y Jesús es el que está hablando. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Primero los hebreos, primero a los israelitas según la carne. Será entregado, dice, a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte. Primero ellos, dice, y le entregarán a los gentiles. Y le entregarán a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los romanos. Los romanos, que fueron los que ejecutaron la condena, que fueron los que lo llevaron a la cruz, que fueron los que lo latigaron, que fueron los que lo crucificaron. Dice, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Clara diferencia entre los hebreos, entre los sacerdotes y doctores de la ley y los gentiles, que los hebreos lo condenaron y los gentiles lo crucificaron. Marcos 10:33, gloria al Señor. Marcos 10:33, la escritura paralela. Marcos 10:33 dice, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Lo mismo dice Lucas 18:32. Ahora, sin embargo, es asombroso, porque a mí me sacude esto que dice Jesús, porque a pesar de la diferencia clara entre hebreos, entre israelitas según la carne y los gentiles, y tomando en cuenta que Pablo dice que hay descendientes de Abraham que no son hijos, es decir, que no son israelitas, a pesar de ser descendientes de Abraham. Mira lo que le dice aquí Jesús en Mateo 6. Esto lo vimos el domingo pasado cuando Jesús está hablando de sus ovejas. Jesús habla de sus ovejas. ¿Se acuerdan que hablamos de que Él las va a reconocer? Que Él las va a reconocer. Las ovejas lo van a conocer a Él, pero Él tiene que reconocerlas a ellas. Y el Señor estaba hablando de las ovejas que le reconocerían y de las ovejas que no le reconocerían, porque habrían ovejas que no le reconocerían. Ahora mire, Mateo capítulo 6 y versículo 5, dice, cuando ores, dice Jesús, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. ¿De quién cree que está hablando? ¿Quiénes eran los que oraban de pie en las sinagogas? A ver, ¿quiénes eran los que oraban de pie en las sinagogas? A los gentiles no se les permitía entrar en las sinagogas. Los gentiles no podían entrar en las sinagogas. ¿Quiénes eran los que oraban de pie en las sinagogas? Los doctores de la ley, los escribas y los fariseos. Ellos eran los que oraban de pie en las sinagogas. Dice, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no entréis en vanas repeticiones. Mire qué cosa tremenda. No entréis en vanas repeticiones como los gentiles. ¿Y de quién es que está hablando el Señor Jesucristo? De los doctores de la ley y de los escribas y de los fariseos, que son los que hacen largas oraciones de pie en las sinagogas y hacen oraciones en las calles. Dice, no seáis como ellos, como los gentiles. Jesucristo le está llamando gentiles a los doctores de la ley. Por eso es que Pablo dice, no por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¡Ay, santo, aleluya! Esto es profundo. Esto es profundo. Oh, yeah. Esto hay que masticarlo, esto hay que digerirlo. A los doctores de la ley le llamó gentiles. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque Pablo dice que hay descendientes de Abraham que no son hijos. Y no solo eso, sino, mire lo que dice
No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues cosas semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Pero miren lo que dice Juan, y aquí es donde vamos a lo de las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Miren lo que dice Juan capítulo 10, Juan capítulo 10 y versículo 22. Juan capítulo 10 y versículo 22 dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos, los hebreos, los israelitas según la carne, y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas. Ay, santo. Le está hablando a los hebreos, le está hablando a los judíos, le está hablando a los que son descendientes de Abraham según la carne. Les está diciendo: primero Jesucristo allá llamó a los doctores de la ley, a los escribas los llamó gentiles. Y ahora aquí les está diciendo: vosotros no sois de mis ovejas. Gloria al Señor. Dice: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como lo he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Entonces, por amor de Dios, por amor de Dios, ¿cómo iba a venir Jesucristo? Agarrar un montón de gentiles y convertirlos en israelitas espiritualmente, y meterlos y unirlos al pueblo de Israel, y hacer un solo pueblo con ellos, y meterlos bajo el mismo saco del pacto de la ley. Horrible, 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 horrible. Eso es una herejía. Eso es una herejía. Ellos no aceptaron el ministerio de Cristo. Ellos no son ovejas de Cristo. Aquí lo está diciendo, es Jesús el que lo está diciendo. Me duele. Me duele. ¿Por qué? Porque yo vuelvo y repito: Yahvé, el Eterno, el Santo, Yahvé no ha desechado a Israel para siempre. No los ha desechado. Pero en este momento ellos son anatema. Ellos son anatema. Pablo dice: quisiera yo mismo ser anatema en vez de ellos. Dice: de mis hermanos según la carne, es decir, de los hebreos. El pueblo de Israel es anatema en este momento delante del Señor. Lo digo con respeto y con reverencia. ¿Por qué? Porque ellos todavía no han creído en Cristo. Porque ellos todavía están bajo la condenación que ellos mismos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y usted me dice: pero ¿cómo siguen siendo el pueblo de Dios? No me pida a mí explicaciones. Sigue siendo el pueblo de Dios porque el Señor dijo: aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y Él le hizo la promesa a Abraham, y Él se mantiene fiel a su promesa. Siguen siendo el pueblo de Dios, pero están separados de Dios y están separados de Cristo, porque son anatema. ¿Cómo voy a aceptar yo que alguien venga y me diga que Cristo vino para agarrarme a mí y tomarme y meterme bajo el mismo pacto de Israel, cuando ellos son anatema en este momento? Esto está fuerte, ¿verdad? Haga así, haga así. Haga un poquito de saliva para que se lo pueda tragar. Gloria al Señor. Aleluya. Yo tengo aquí agüita, gloria a Dios, que me ayuda. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Ahora, dijimos que al principio de su ministerio Jesús no predicó a los gentiles. Mira lo que dice Mateo 10, capítulo 5. Mateo 10, capítulo 5. No, Mateo 10, verso 5, gloria al Señor, perdón. Mateo 10, verso 5. Bueno, ya lo leímos. A estos envió Jesús y les dijo, y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Mire lo que dice en el capítulo 15, hablando de aquella mujer que vino a él. ¿Se acuerda? La mujer sirofenicia, era gentil,
en el versículo 24, mira lo que le ratifica Jesús cuando la mujer era cananea y sirofenicia, era sirofenicia de nación. Dice, verso 24, él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora hay algunos aquí que hacen una interpretación que las ovejas perdidas de la casa de Israel es la casa de la casa de Judá y no la casa de Israel, o a un grupo que es el remanente. No, cuando dice las ovejas perdidas de la casa de Israel, es a todo Israel, es a todo Israel, a todo el pueblo de Israel. Aquí no hay diferencia entre tribus y entre ni el reino del norte ni el reino del sur. Aquí está hablando de todos los judíos, todos son ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Jesús le dice a los discípulos que le dijeron que atendiera a la mujer cananea, que le gritaba y le decía que sanara a su hijo, y que Jesús les respondió, le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Acuérdense que la mujer, Jesús dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, es decir, de los hebreos, de los que son descendientes de Abraham según la carne. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y fue cuando la mujer le dijo, considerándose ella una perrilla gentil, fue cuando la mujer le dijo, sí, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y como sorprendió esto a Jesús, dice que le hizo el milagro. Pero al principio le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque aún Jesús vino primero para Israel, gloria al Señor. Pero luego que los judíos le rechazaron, Jesús se volvió a los gentiles. Mira lo que dice Juan, gloria al Señor, el mismo Jesús. Mira lo que dice Juan, gloria a Dios, en el capítulo 1 y en el versículo 11. Juan capítulo 1 y versículo 11 dice, a lo suyo vino, aquí está el versículo que decíamos, mírenlo en la escritura, a lo suyo vino, dice, mas los suyos no le recibieron. Entonces, ¿qué pasó? Mas a todos los que le recibieron, ¿qué pasó? Los suyos no le recibieron, los hebreos no le recibieron, los israelitas según la carne no le recibieron, los descendientes de Abraham según la carne no le recibieron. Entonces, ¿a quién se fue? A los gentiles. A los gentiles. Dice, mas a todos los que le recibieron, a todos, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya, gloria sea al Señor. Amén. Juan 10:16, gloria al Señor. Juan 10:16 dice, vamos a leer desde el verso 14, hablando de Jesús como el buen pastor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, dice verso 16, que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Está hablando de los gentiles. Si hay tal cosa como gentiles, que no somos hebreos según la carne, que no somos descendientes de Abraham según la carne, que somos israelitas según la promesa, en Isaac te será llamada descendencia. Pero los gentiles tenían también que recibir el testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice hasta la altura cuando a mí me encanta predicar de los misterios paulinos. Me han escuchado predicar mucho acerca de estos misterios de los que Pablo habla. Dicen misterios porque el Señor ha tenido a bien hacernos administradores de sus misterios. Y Él habla de un misterio escondido desde los siglos eternamente. Dice que en estos últimos días ha sido revelado a sus siervos, pero en realidad fue a Pablo a quien le fue revelado. Que dice que los gentiles también son coherederos. Que los gentiles también son coherederos, es decir, los que no son israelitas según la carne, ni los que son descendientes de Abraham según la carne,
dice que los gentiles también son coherederos de la misma gracia. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Entonces los gentiles tenían que recibir el testimonio de Cristo. Mira lo que dice Mateo. Y luego, posiblemente va a quedar para el próximo domingo, vamos a echar algo ahí sí bien emocionante, porque vamos a hablar sobre el pacto que el Señor, que Yahvé, que el Eterno hizo con Israel. Y aunque Israel violó ese pacto y desechó ese pacto, para Yahvé ese pacto sigue en pie. Para él ese pacto sigue en pie. Y él ese pacto lo va a cumplir con Israel literalmente. Y va a hacer que Israel también le cumpla. Va a hacer que todo Israel le cumpla con ese pacto. Pero ¿cuándo va a hacer eso? Y aquí es donde viene el arroz con leche que hacen muchos. Porque el cumplimiento de ese pacto en muchas profecías, hablando de Israel, lo señala como si fuera ese cumplimiento en la primera venida de Cristo. Cuando dice que todo Israel, dice, lo limpiará de sus iniquidades y firmará un nuevo pacto, dice, y rociará sobre Israel agua limpia. Y entonces muchos confunden la gimnasia con la magnesia y creen que ese nuevo pacto del que está hablando es el pacto ratificado con Israel. Pero el pacto ratificado y prometido con Israel no se cumplió en la primera venida de Cristo. Eso se va a cumplir luego, ya veremos cuándo. Eso es para el próximo domingo. Literalmente ese nuevo pacto que él ha jurado, y lo vamos a ver con Israel y con la casa de Judá y con la casa de Israel, que firmaría ese nuevo pacto y que rociaría sobre ellos agua limpia y le quitaría el corazón de piedra y les daría un corazón de carne. Aparentemente como que apunta a la primera venida de Cristo, pero esto no se cumplió con Israel en la primera venida de Cristo. Ese era el propósito de Dios, esa era la voluntad de Dios, pero ellos le rechazaron. Vuelvo y repito, ellos le rechazaron. Por eso este nuevo pacto con Israel no se cumplió con Jesucristo en su primera venida. Eso se va a cumplir posteriormente, ya veremos cuándo, el próximo domingo. Gloria sea al Señor. Entonces los gentiles tenían que recibir el testimonio. Mateo 10 y verso 18. Mateo 10 y verso 18. Dice, vamos a leer del 17 para tener la idea completa. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo de atraer, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso es que también los gentiles tenían que recibir el testimonio de Jesús. Aleluya. Vamos a leer en Mateo 12, 21. Mateo 12, 21. Y en tu nombre esperan los gentiles. Además de que sigue contundentemente clara la diferencia entre hebreos y gentiles, ratifica que los gentiles tenían que recibir su testimonio y que esperaban en su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí antes de continuar, que también en la Biblia se le llama gentiles a los paganos. Por eso es que a los romanos en el Nuevo Testamento y en Hechos se le llama gentiles. Pero ahora vamos a ver un poquito más adelante que aun cuando hubieron romanos que se convirtieron a Cristo y bien convertidos a Cristo y que fueron parte de la iglesia, siguieron siendo llamados gentiles dentro de la iglesia. Entonces, si hay tal cosa como iglesia y si hay tal cosa como gentiles dentro de la iglesia, que ya no somos gentiles según la carne, porque ahora somos hijos según la promesa. Amén. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Porque es que, amados hermanos,
Es difícil, bien difícil poder dialogar, poder razonar con esta gente de la corriente judaizante, porque son tercos y testarudos como los testigos de Jehová. Y además de eso, ellos están aferrados a sus doctrinas, acomodando exactamente como hacen los testigos de Jehová. Acomodan una profecía por aquí, otra profecía por allá, acomodan una escritura por aquí, otra escritura por allá, y se la recitan de memoria y se aferran a eso y sacan escrituras de contexto. Y es difícil poder hablar y discutir con ellos y razonar con ellos, porque para ellos están en la absoluta verdad. Y entonces, para poder nosotros contender con la palabra, como dice la escritura, que contendáis ardientemente por la fe, tenemos que manejar esto, que curiosamente, que contradictoriamente si lo vemos, es un fundamento básico. Sin embargo, es algo que la mayoría de creyentes desconocen, tristemente desconocen. La prueba es que muchos de ellos están siendo arrastrados por esa corriente, porque no tienen este fundamento de la palabra. Gloria al Señor. Dice Mateo 12:21, y en su nombre esperan los gentiles. Lucas 2:32. Lucas 2:32. Gloria al Señor. Voy a apurarme a ver si puedo lograr llegar hasta donde tenía pensado llegar hoy, porque al final vamos a tener que leer todo un capítulo. Gloria al Señor. Lucas 2:32 dice, vamos a leer desde el 31, dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, dice, luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Ojo, diferencia entre gentiles e Israel, pero dice luz para revelación a los gentiles. ¿Por qué luz para revelación a los gentiles? A los gentiles que creyéramos en Cristo. Por eso dice luz para revelación, luz para entendimiento, es decir, luz para salvación. Dice, a los gentiles, dice, y gloria de tu pueblo Israel. O sea que los gentiles también teníamos que recibir el testimonio de Cristo. Vamos por último aquí a leer en Hechos 9:15, por último en este punto, Hechos 9:15, gloria al Señor. En Hechos 9:15 dice, y el Señor dijo, ve, porque está hablando de Pablo, está ya hablando del llamamiento de Pablo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Cómo que no hay gentiles? ¿Cómo que no hay gentiles? ¿Cómo que solo existe un pueblo y que es el pueblo de Israel? ¿Y cómo malinterpretar que porque él derribó la pared intermedia de separación y hizo de dos solo un pueblo y solo un hombre? Entonces es que todos somos israelitas. Bueno, no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, y sí, ciertamente todos somos israelitas en Cristo Jesús. Pero dice, repito, 9:15, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. De los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. De los gentiles, de reyes y de Israel. Gloria sea al Señor. Esto demuestra que hay un plan de Dios para Israel según la carne, que es diferente del Señor. Es diferente al plan que Dios tiene con nosotros los gentiles, diferente. ¿Cuál letra de la palabra diferencia no se comprende? Una cosa es el plan de Dios para Israel y otra cosa es el plan de Dios para la iglesia, para nosotros los gentiles convertidos a Cristo. Gloria sea el nombre bendito del Señor. De hecho, a los romanos son llamados gentiles aun cuando son convertidos a Cristo. Mira lo que dice Hechos 10, ahí mismo, Hechos 10:45, gloria al Señor.
Dice, y los fieles, está hablando de la experiencia, para que nos situemos en el contexto, está hablando de la experiencia de Pedro en la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue llamado por Cornelio por revelación, que estaba pernoctando en la casa de Simón, y que tuvo la revelación aquella mientras estaba en la azotea, mientras le preparaban comida del manto aquel que descendió con toda clase de animales inmundos, y la voz le dijo: Pedro, mata y come. Y él dijo: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y el Señor le dijo: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y al ratito estaban toc, 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 toc en la puerta, tocándole los mensajeros de Cornelio, para decirle que en la casa de Cornelio también habían recibido una revelación en donde encontrarlo a él, y que él tenía que ir allá y predicarles. Y a Pedro no le gustó porque ellos eran gentiles. Eran gentiles, a Pedro no le gustó porque eran gentiles. Tuvo el Señor que hablarle y decirle para que fuera. Y entonces dice: los fieles de la circuncisión son los hebreos. Los fieles de la circuncisión son los israelitas según la carne. Es decir, Pedro y los que con él fueron, porque él no fue solo, se llevó testigos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles, una vez más, sobre los gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Quiénes eran estos gentiles? Cornelio y los romanos que estaban en la casa de Cornelio. Gloria al Señor. Hechos 11, 18 dice así: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles, no hebreos según la carne, no descendientes en lo absoluto, nada, ni de tercera, ni de cuarta, ni de quinta generación de los hebreos, nada que ver. Dice: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria sea al poderoso nombre de Jesucristo. Y Hechos 14, 27 dice así, Hechos 14, 27: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas. Está hablando de la iglesia de Jerusalén, está hablando de la iglesia, es así. Usted sabe que la iglesia de Jerusalén estaba compuesta básicamente por hebreos, porque la iglesia comenzó con un grupo de legítimos hebreos convertidos a Cristo. Y esa era la iglesia de Jerusalén. Cuando llegaron a la iglesia de Jerusalén, dice: y habiendo refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Wow, gloria a Dios. Biblia, Gloria a Dios. Y más Biblia. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria sea al nombre poderoso de Jesucristo. Ahora miren lo que dice el ministerio de Pablo. Miren lo que dice Hechos 13. Gloria a Dios. Hechos 13. El ministerio de Pablo. Gloria a Dios. Hechos 13, 46 y 48. Hechos 13, 46 y 48. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, le está hablando a los judíos, le está hablando primero a los judíos. Acuérdense que dijimos que Jesucristo, la primera mitad de su ministerio, no predicó a gentiles sino a judíos. Envió a los 12 no a predicarle a gentiles sino a judíos. Y Pablo está haciendo lo mismo. Dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, eso está hablando cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Pisidia. Dice: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, los hebreos que estaban en Antioquía de Pisidia, a vosotros pues os era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis. ¿Que la qué? Que la desecháis. ¿Quiénes? Los hebreos. Dice: y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Es decir, a los que no son hebreos, a los gentiles. Gloria sea al Señor. Y seguimos en el versículo 47: porque así nos mandó el Señor diciendo: te he puesto por luz a los gentiles. Mire cómo está repitiendo la profecía aquella que acabamos de ver sobre los gentiles. Te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra.
Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para salvación. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Gloria al Señor. Ahora miren lo que dice ahí en Romanos 11:13, el mismo Pablo. Romanos 11:13, gloria sea al nombre del Señor. Permítanme tomar un respiro. Más bien un sorbo, porque el agua no se puede respirar. No, gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Romanos 11:13 dice así, Romanos 11:13 dice: Romanos estoy en 10, porque eso no me parecía el verso. Estoy en 10, voy al 11. Romanos 11:13. Porque a vosotros os hablo, gentiles. Porque a vosotros os hablo, gentiles. Miren que la carta es la carta a los romanos. Y acuérdense que los romanos fueron llamados gentiles. Acuérdense que Cornelio y los que estaban en la casa de Cornelio se convirtieron y recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados, y se les siguió llamando gentiles. Ahora aquí dice, miren lo que dice Pablo a los romanos, a los gentiles, a esos mismos que se convirtieron en la casa de Cornelio, en donde se estableció una iglesia. Dice: porque a vosotros hablo, oh gentiles. Dice: por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Pablo no se consideró un apóstol a los hebreos. El apóstol considerado a los hebreos fue Pedro. Sin embargo, miren qué cosas tan extraordinarias, qué cosas tan lindas, no sé, tan jocosas, ¿verdad? Porque Pedro es el apóstol considerado enviado a los hebreos. De hecho, Pedro era judaizante. De hecho, Pedro a veces cometió el error de querer judaizar a los gentiles y querer obligarlos a circuncidarse y a meterse en la... Acuérdense que por eso Pablo tuvo una discusión con Pedro fuerte. Pedro fue el apóstol llamado a los hebreos, y sin embargo fue el primer apóstol que le predicó a los gentiles. Porque fue el apóstol que le predicó a los romanos en casa de Cornelio. El primero que le predicó a los gentiles. Por eso Jesucristo le dijo: a ti te he dado las llaves del reino. Gloria a Dios. A pesar de ser el apóstol llamado a los hebreos, fue el primer apóstol que le predicó a los gentiles, y se convirtieron los gentiles con él. Y Pablo, que no le había predicado a los gentiles, es llamado ahora el apóstol de los gentiles. Dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y vamos a ver la diferencia bien clara otra vez en cuanto a esto en Hechos 15. Hechos 15. Verso 15, verso 7 en adelante. Mire, vamos a tener que leer aquí. Voy a leer, voy a hacer. Por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Cuando dice circuncisión, habla de los hebreos según la carne. Habla de los israelitas según la carne. Habla de los hebreos de nación, que se habían convertido a Cristo, pero que estaban circuncidados. Esa es la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todo. Oh my God.
Alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí. La raíz de Isaí es Cristo. Y el que se levantará a regir los gentiles esperan en él. Santo, santo, santo. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a seguir adelante, gloria a Dios. No nos vamos a detener mucho, aunque tenía pensado leer más. Gloria al Señor. Vamos a leer ahora. ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que para que los gentiles, y con esto cierro hoy, el problema es que para que los gentiles fuésemos salvos, Israel tuvo que ser endurecido. Y es la escritura la que lo dice. Mire lo que dice allá en Romanos 11. Romanos 11. Ahora, quiero adelantar esto. No tenía este pasaje para leerlo aquí, pero lo voy a leer, porque no quiero que me malinterpreten, ni quiero que crean cosas que yo no he predicado. Mire lo que dice Pablo en Romanos 11, verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es decir, a Israel, es decir, a los hebreos según la carne. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. En ninguna manera, no como dicen muchos que ya lo desechó, que ya Israel no cuenta los planes de Dios. No, Señor, tampoco eso es verdad, es una mentira del diablo. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, etcétera, etcétera? Pero bueno, eso es parte de otra predicación. Pero en el verso 11 dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, sí. ¿Tropezaron dónde? En la piedra. ¿Cuál es la piedra? Cristo. Han tropezado para que cayesen, dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, esta palabra tiene una connotación bien fea, defección, aunque literalmente, etimológicamente, algunos diccionarios no la relacionan, pero defección tiene relación con ir al servicio sanitario. Defección viene con la idea de deshacerse de los desechos estomacales. Por eso dice defección. ¿Sí me están entendiendo? Bueno, vaya, que voy a decir más tarde. A eso se le dice defecar, ir al baño. Entonces, defección está relacionado con eso. Entonces, los israelitas casi fueron desechados como eso. Y hay otras escrituras más que hablan de que el Señor los pondría como estiércol en las praderas. Pero eso no es el tema ahora. Gloria a Dios. Y eso lo digo con todo respeto para Israel. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Pero está hablando espiritualmente. Espiritualmente. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a Cristo. Ellos rechazaron a Cristo. Ellos crucificaron a Cristo. Dice, pero aquí dice, y su defección, la riqueza de los gentiles. ¿Por qué? Porque como ellos rechazaron a Cristo, fueron endurecidos, nosotros fuimos salvos. Dice, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Ve que van a ser restaurados? ¿Ve que van a ser restaurados? Dice, porque a vosotros hablo, gentiles. Bueno, ya eso lo dije. Van a ser restaurados. Pero mire lo que dice allá en el verso 25. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Este es uno de los misterios de los que estaba hablando de Pablo. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Están endurecidos. He predicado mucho sobre esto. Hablé de esto en las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué? Porque cuando termine la plenitud de los gentiles, este endurecimiento de Israel va a ser quitado. Aleluya. Por eso dice endurecimiento en parte. Por eso dice
ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Aleluya. Amén, Aleluya. gloria a Dios. Israel no ha sido desechado, Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Amamos a Israel, oramos por Israel, Amén, amén. pero en este momento son anatema delante de Jesucristo porque ellos lo rechazaron y lo crucificaron y además están endurecidos, pero su defección ha sido la gloria para nosotros. Ha sido salvación. Pero cuando entre la plenitud de los gentiles, es decir, cuando el último gentil que está previsto para salvación, el último gentil que está previsto para salvación, entre a las filas de la iglesia, ahí terminará el endurecimiento de Israel. Y comenzará el Señor a tratar con Israel. ¿Cuándo será esto? No se lo pierdan en el próximo capítulo, por este mismo canal y a esta misma hora. Voy a terminar leyendo, les dije que íbamos a leer el final. Voy a terminar leyendo en Hechos, gloria al Señor. Voy a terminar leyendo en Hechos, gloria a Dios. Capítulo 16. No, capítulo 15. Voy a terminar leyendo aquí, gloria al Señor. Entonces, por favor, ténganme en paciencia, porque voy a leer unos cuantos versículos. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, a los gentiles. Los que venían de Judea eran los hebreos, los judíos. Enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso es lo que están enseñando los judaizantes hoy. Están mandando a todos los varones que no son circuncidados a circuncidarse para que puedan formar parte del pueblo de Israel. Los están mandando literalmente a circuncidarse para que formen parte del pueblo de Dios. En vez de traer a los hebreos a la salvación de Jesucristo, vuelvo y repito, ellos están diciendo que Jesucristo nos vuelve a injertar bajo el tronco mosaico. El tronco ahí no es, cuando dice que los injertó en el tronco, no se está refiriendo a la ley mosaica, se está refiriendo a Cristo. Los injertó en Cristo. Gloria al Señor. Dice: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con esto, porque a los gentiles que se estaban convirtiendo a Cristo, los estaban mandando a circuncidarse y a guardar la ley de Moisés. No soy yo el que lo digo. Y Pablo discutió con ellos, y Bernabé discutieron con ellos. Dice: una contienda no pequeña. Dice: entonces se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros con ellos, a los apóstoles, a los ancianos, para tratar la cuestión. Acuérdense que Jerusalén era el centro, la iglesia principal, que estaba conformada, dicho sea de paso, por puros hebreos. Ahí estaban los apóstoles. Parece que Jacobo era el pastor ahí de la iglesia de Jerusalén. Dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y llegados a Jerusalén, pero algunos de la secta de los fariseos, oiga esto, algunos de la secta de los fariseos que habían creído en Cristo, escuche esto, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eso es lo que están haciendo los modernos judaizantes. Eso es lo que están haciendo los modernos judaizantes, metidos dentro de la iglesia y arrastrando cientos y miles de cristianos, llevándolos otra vez a meterlos bajo el antiguo pacto, porque tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley de Moisés para ser salvos. Y como hay creyentes que están cayendo en esto y se sienten orgullosos de su estirpe judía y hablan en hebreo y cantan en hebreo. Ahora, yo no estoy en contra de estudiar hebreo. Yo estudié hebreo, no soy un especialista en hebreo. Estudié hebreo en el seminario para poder graduarme, para poder sacar mi doctorado en teología. Estudié hebreo, estudié griego, pero yo no voy a predicar a ustedes en griego.
Ahora, a veces tomamos algunas palabras de la raíz griega porque enriquece más la predicación. Lo mismo hacemos con el hebreo. Ahora, yo no estoy en contra de que estudien hebreo y de que hablen hebreo y de que lean la Biblia en hebreo. Es mejor, es más fiel la interpretación. Pero eso no tiene que ver con que Jesucristo dice, Pablo dice claramente que en Cristo Jesús ya no hay diferencia. Ya no hay diferencia, ya no hay hebreo, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni bárbaro, ni escita, porque todos somos uno en Cristo. Pero vamos a seguir ya para terminar. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya desde hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen mi palabra allá en la casa de Cornelio. Está hablando Pedro, lo que pasó allá en la casa de Cornelio, etcétera, etcétera. Y él habla de la conversión de ellos. Dice, entonces toda la multitud cayó, verso 12, y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, que era el pastor, dice, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, no judíos, no hebreos según la carne, gentiles, puros gentiles, nada de sangre hebrea, nada ni tercera, ni cuarta, ni quinta generación, nada que ver, ni con la cultura religiosa de Israel, nada que ver. Dice, visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y las volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales has invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Ojo, porque los fariseos convertidos a Cristo, según ellos, querían que los gentiles convertidos a Cristo también se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés. Pero Pedro les dice que se les escriba, dice, que no se inquietan los gentiles que se han convertido a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Punto. La contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Es decir, nosotros a lo nuestro, los gentiles que se han guiado según el Espíritu de Dios está revelando a Pablo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales de entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Sicilia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarnos y guardar la ley. Pero Dios mío, el Señor Jesucristo está tan claro. Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, con nuestro hermano Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviaron a Judas, a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien hacer, pasadla bien. No los mandaron ni a circuncidarse, ni a guardar la ley de Moisés tampoco. Los mandaron a apartarse de fornicación, de ahogado, de sangre, es decir, a santificarse, porque hay que santificarse. Yo no necesito la ley mosaica para santificarme. Yo no necesito la ley mosaica ni que me digan los 10 mandamientos
que no debo de adulterar para saber que adulterar es pecado. Yo no necesito los 10 mandamientos que digan no fornicarás para saber que fornicar es pecado. El Espíritu Santo me lo indica y la palabra del Señor me lo dice. Tenemos que vivir en santidad, claro que sí. Pero nada tiene que ver con circuncidarnos o con guardar la ley de Moisés. Un abrazo, una bendición. Una bendición. Somos libres en Cristo, pero no teniendo esta libertad como ocasión para la carne, no convirtiendo la libertad del Señor en libertinaje. Cristo Jesús nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte. El fin de la ley es Cristo. Nosotros estamos en Cristo, en Cristo. Cristo es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Un abrazo, les bendigo en el nombre del Señor Jesús. El próximo domingo les prometo que va a estar más emocionante. Creo que el próximo domingo voy a tener más fuerza ya. Serio, lo sé, estoy seguro que sí. El próximo domingo voy a tener más fuerza. Ya el próximo domingo voy a poder brincar y gritar gloria al Señor bajo la unción del Espíritu. Y vamos a ver cuándo es que se va a cumplir el pacto de Dios con Israel. Porque el pacto de Dios con Israel sí se va a cumplir con ellos también. ¿Cuándo y cómo? En el próximo capítulo, en este mismo canal, a esta misma hora. Abrazos, bendiciones.